Pues como les decía, esta prueba solamente va a estar abierta pues lo que es el sábado y el domingo, ¿no? Puede ser en cualquier momento, pueden presentarla, no hay inconveniente. Aproximadamente pues van a ser unas 20 preguntas, ahí va a ser de todo, o sea, prácticamente de las 3 unidades que ustedes han visto y solamente van a tener un intento, ¿no? Para hacer esta prueba. Es muy parecida a la pretarea, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes en donde pues de una vez les sale el puntaje que han sacado, ¿no? De hecho. Bueno, si tienen alguna duda, pues me van comentando. La idea entonces que voy a empezar a compartir, pues para mirar algunas preguntas o discutamos algunas preguntas en torno pues a lo que ustedes han aprendido en este curso. ¿Están bien, Tayo? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, como yo les decía, pues la idea es que me vayan ayudando, pues a decir cuál podría ser la respuesta a este tipo de preguntas que pues yo he preparado aquí, ¿no? Bueno, en la primera me está mencionando que dice lo siguiente: una forma equivalente de escribir 4 es par, sí, solo sí, 3 es impar. Pues, ¿cómo podría ser? Para ustedes, ¿cuál podría ser esa forma equivalente? Si 4 es par, entonces 3 es impar. Que 4 sea par es condición necesaria y suficiente para que 3 sea impar. 4 es par o es impar o ninguna de las anteriores. ¿Qué dirían ustedes allí? La A, profe. La A, ¿por qué la A? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos pues ciertas cuestiones en torno pues a esa parte simbólica de la primera unidad, ¿no? Entonces, decíamos que precisamente teníamos una implicación, que es la implicación o el sí entonces, implicación. También estaba una O, ¿sí? Que es la disyunción, precisamente. También decíamos de la I, que es la conjunción, ¿sí? ¿Qué más decíamos? Otra que era el sí, solo sí, ¿no? El sí y solo sí. Entonces, en medio de estas operaciones, digámoslo así, era que se concentraba la unidad uno, ¿no? La implicación, la disyunción, la conjunción y el sí y solo sí, y que de hecho habrían varias alternativas, ¿no? De sinónimos o equivalentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la implicación, se hablaba mucho en el lenguaje natural del sí entonces, ¿no? El sí, tal cosa, entonces tal otra, ¿no? O también uno decía el por lo tanto, ¿no? Por ejemplo, son dos equivalencias de la implicación, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, pues nosotros decimos si 4 es par, entonces 3 es impar, pues está hablando de una implicación, ¿no? Pero la forma que me está pidiendo es 4 es par, sí, solo si 3 es impar, ¿no? O sea que tiene que ver mucho con esta parte, ¿no? Con esta última parte que tenemos aquí, ¿no? Además de eso, pues también dice, si que 4 sea par es condición necesaria y suficiente para que 3 sea impar. Quizás puede ser la respuesta a esa, ¿no? 4 es par o es impar, ahí está hablando de una disyunción, ¿no? Y ninguna de las anteriores. Yo diría que en ese caso, la forma equivalente va a ser la B, ¿no? Que 4 sea par es condición necesaria y suficiente para que 3 sea impar. Si ustedes se acuerdan, también dentro de los B-Learning que vimos en el curso, de hecho esa es una forma equivalente del sí, solo sí, ¿no? ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? En ese caso. ¿Alguna pregunta en esa parte? No, Sí, señor. profe, ¿cuánto tiempo va a durar el, el examen? Máximo son 2 horas. Gracias. Bueno, entonces seguimos con esta B.
Bueno, dice traducir el lenguaje simbólico en la oración. Torcuato es alto e inteligente. Aquí pues tengo 4 posibilidades, ¿no? En este caso, en la B, ahí no me salió, pero la idea es que es esto, ¿no? P, así, y con esa O, esa es una O exclusiva, ¿no? De hecho, yo también les he ido comentando que esta es una O exclusiva, exclusiva, y también está la que pues conocemos, que es la O, pero inclusiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En cierta manera, cuando yo tengo esta notación que yo tengo aquí, pues estoy diciendo que es o una o la otra, ¿no? Pero tiene que ser de esa forma, ¿no? O sea, no está diciendo como en el caso de la inclusiva, que uno puede decir que es o una o la otra o ambas, ¿no? ¿Sí? Entonces puede ser en este caso o P o Q o ambas, ¿no? ¿Sí? Por eso es que ahí dice que es inclusiva. El caso de la exclusiva es o P o Q, ¿sí? No se está diciendo que sean ambas como tal, ¿no? Entonces, volviendo otra vez acá, pues nosotros tenemos Torcuato es alto e inteligente. ¿Cuál podría ser en ese caso el lenguaje simbólico de, La C. de esa La oración? C. La C. Sí, profe. La C, exacto. Ujú. P y Q, ¿no? En ese caso, ¿no? Una cuestión. Ese circulito que ustedes ven al final, ese en la D, esa es una suma disyuntiva, ¿sí? Por si acaso. Que en conjuntos también se utiliza, ¿no? Pero nosotros no lo vimos como tal así, pues, a grandes, o como de algo como de manera, pues reiterativa, ¿no? En ese caso. ¿Y qué pasaría acá? Chocó es lluvioso, pero no frío. ¿Cuál puede ser el lenguaje natural? El lenguaje simbólico, perdón. La C, profe. Ajá, la C, ¿no? La C exactamente, ¿no? Ese pero precisamente es como una I, ¿no? O sea, en ese lenguaje natural es como una I, pero precisamente es asociando algo que se está negando, ¿no? ¿Sí? En ese caso, ¿cuál podría ser P? Pues P podría ser Chocó es lluvioso, ¿no? ¿Y quién sería Q? Q sería Chocó es frío, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Esas serían las dos proposiciones que yo podría obtener en ese caso, ¿no? Acuérdense que una proposición por lo general siempre tiene un verbo, un sujeto, un verbo y un predicado, ¿no? Siempre por lo general tiene ese orden en el caso de las proposiciones, ¿no? ¿Y qué pasaría con la cuarta? Roberta no es fea ni bonita. Sería la B, profe. La B, exactamente, ¿no? También es como una especie de conjunción. Obviamente las dos proposiciones se están negando, ¿no? ¿Cuál podría ser P y cuál podría ser Q? P sería fea, entonces no P y no Q es bonita, no bonita. Entonces, si yo quiero sacar o saber quién es P, sería entonces Roberta es fea, ¿sí? Y Q sería Roberta es bonita, ¿no? ¿Sí? Esas serían las dos proposiciones, ¿no? Entonces, Qué otra pena, vez, sujeto, verbo y predicado. Dime. qué pena antes de continuar. Es que el punto 1 sí levanté la mano ahorita y no lo entendí bien. Que usted dijo que era la opción B. Ajá. Esa es una forma equivalente del sí y solo sí. El sí, solo sí, por lo general siempre es una equivalencia, ¿no? O sea, es cuando ustedes, por ejemplo, se acuerdan en la primera unidad, tenían una especie de demostración, ¿no? De decir que con unas leyes de inferencia podrían, eh, pues, demostrar cierta cosa, ¿no? Entonces, eso está muy asociado el sí, solo sí, a una equivalencia. Pero aquí yo lo puedo incluso, pues, en cierta manera irlo descartando, ¿no? Porque en el caso de la, pues se habla de una implicación, ¿no? Y en el caso del C es una disyunción, ¿no?
Ya lo entendí, profe, sí. Y por lo general, pues, en este caso, esa condición necesaria y suficiente es una equivalencia del sí y solo sí, ¿sí? Ujú. De la misma forma que cuando yo hablaba del por lo tanto o el sí y solo sí cuando hablaba de la implicación, ¿no? Claro, sí, ya lo entendí, perfecto. Gracias, profe. Listo. Bueno, ¿qué pasaría entonces aquí? Solo si el pingüino marcha, no permanece soltero. ¿Cómo sería allí en ese caso ese lenguaje simbólico? Sería la de, La D. Ujú. ¿Y por qué es la D? el P sería el pingüino marcha, la variable pingüino marcha, y el Q es pingüino no permanece soltero y está negativo. Es una Ajá. condición, Entonces, sí. si el pingüino marcha, entonces el pingüino no permanece soltero. Entonces miren que allí hay otra equivalencia de la implicación, ¿no? El solo sí, ¿sí? Miren que ahí no dice expresamente el sí, tal cosa, entonces tal otra, ¿no? Que es algo como un poco más pues, revelador en el caso de la implicación, ¿no? El solo sí también tiene precisamente, o ese solo sí es una equivalencia también de la implicación, ¿no? Y obviamente, pues por descarte, ¿no? Porque solamente tengo conjunciones en este caso, ABC, y el D, pues es la única implicación que yo tengo, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría aquí? Solo si Bruno Díaz es Batman, entonces Clark Kent no es Superman. La A. La A, exactamente, ¿no? Bueno, no es tan complicado. Bueno, ¿cómo se puede escribir la siguiente proposición en términos de cuantificadores? Dado x, x al cuadrado es no negativo. ¿Cuál podría ser? Para todo x, x al cuadrado es no negativo. Para ningún x, x al cuadrado es no negativo. Para algunos x, x al cuadrado es no negativo. Para algunos x, x al cuadrado es negativo. Ya sabemos que tenemos... Ajá. Sería la, profe, porque están hablando de todo X, o sea, X al cuadrado no Sí. sería otra X. Sí, en ese caso hay que tener en cuenta lo que veían en la unidad 2, ¿no? La unidad 2 decíamos de sobre cuantificadores. En ese caso habían dos principales, ¿no? El universal y el existencial, ¿no? También había uno que era el existencial único, ¿no? Cuando solamente un elemento cumple la condición, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo estoy diciendo que dado x, x al cuadrado es no negativo, pues podría pensar, ¿sí? O analizar algunas cuestiones. Por ejemplo, yo tengo algo que voy a elevar al cuadrado. Entonces, por ejemplo, 2 al cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado, me da 4, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es el signo de ese resultado? Pues sé que es positivo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo elevo este número al cuadrado, el menos 2? En ese caso, pues también me da 4, ¿sí? Y el resultado es positivo. Entonces, yo aquí puedo ir analizando que, en cierta manera, los positivos, si por ejemplo yo cojo un 3 al cuadrado, me sigue dando positivo. Si yo cojo un 4 al cuadrado, me sigue dando positivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el mismo caso de los negativos. Menos 3 al cuadrado igual a 9, menos 4 al cuadrado igual a 16, me sigue dando resultados positivos, ¿sí? Es decir, que para todo x, para todo elemento x, ¿sí? En ese caso, x al cuadrado es no negativo. ¿A qué se refiere con ese no negativo? A que precisamente si yo lo puedo expresar así, ¿no? X al cuadrado es mayor que 0. Sí, o sea, en ese caso, o en este caso estoy diciendo que x al cuadrado mayor que 0 es positivo. Siempre va a ser positivo precisamente para todo x que pertenece a u, digámoslo así, ya que ustedes escribieron de esa forma, ¿no? Sí, en ese caso podría yo decir que U pueden ser los números reales, ¿no? Sí, ese va a ser el conjunto
el conjunto universal, ¿no? Entonces, como yo sé que eso se cumple para todo X, ¿sí? Que es no negativo, entonces, pues precisamente la A pues, va a ser la respuesta que me va a servir, ¿no? ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, aquí yo voy a ir tocando algunas cosas, metiéndome un poquito más de lo que de pronto, pues, no es tan común, ¿no? De lo que hemos hecho aquí en pensamiento lógico. Bueno, aquí, pues, como les digo, sería la A. Bueno, ¿cuál es el conjunto que no posee elementos? La B. Ajá, el Conjunto conjunto vacío. vacío. El conjunto vacío. Ujú, exacto. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué elementos por extensión pertenecen al siguiente conjunto? Los n, tales que n está entre 3 y 9. La A. ¿Va? La D. ¿La D? Sí. ¿Por qué la D? La A. Yo estoy de acuerdo en la A. La A. La A porque si no dijera menor o igual, pero como no está el igual, no dice mayor que 3. No, profe, es la C porque dice que los que son... Ah, no, sí. No. Sí, tienes razón, es la A. Ajá. Entonces, aquí miremos una cuestión, no sé si de pronto ahí me equivoqué, pero a ver, entonces tenemos este conjunto A, que en este caso son los n, tales que, a eso también lo puedo escribir así, ese n estaría entre 3 y 9, ¿no? Esto en matemáticas, por lo general, se conoce como un intervalo, ¿sí? Y está diciendo que precisamente este n pertenece a este conjunto, 3,9, ¿sí? Eso es lo que está diciendo en ese caso, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta algo, que en este caso, como en este las desigualdades son estrictas, o sea, menor que, estrictamente, no estoy hablando de menor o igual, entonces los extremos, o sea, los extremos del intervalo, pues no se tocan, ¿sí? Si hubiera sido, por ejemplo, menor o igual acá y menor o igual acá, pues esto cambia un poco, ¿no? Porque tendría que decir o escribirlo así, para decir que precisamente los extremos los está tocando, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo podría hacer esto, ¿no? Por lo general tengo una recta real. En este caso, a la derecha del 0 siempre van a ser, hay números positivos. O sea, por ejemplo, podría decir 1, 2, 3, 4. Esta cosita de aquí. 5, 6, 7, 8 y 9. Y para la izquierda siempre van a ser negativos. ¿Sí? No necesariamente en la recta real siempre van a haber pues números enteros, ¿no? Como lo estoy escribiendo allí, ¿no? Los números enteros sabemos que precisamente son los positivos, tanto los positivos como los negativos y también el 0, ¿no? Yo sé que incluso hay elementos aquí entre 1 y 2, por ejemplo, como entre 2 y 3, entre 3 y 4. Y cuando yo hablo de elementos, yo estoy diciendo que son números, ¿no? Entonces, volviendo al cuento de acá, estamos diciendo que el intervalo estaría entre este 3 y entre 9, ¿no? O sea, desde aquí hasta acá, ¿sí? Pero ya les comenté, los extremos yo no los puedo coger porque la desigualdad es estricta como tal, ¿no? Entonces, ¿qué elementos van a estar allí? Pues sería 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? ¿Listo? Entonces sería 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Que en este caso va a ser la A, ¿no? ¿La vieron? No los hice Sí, confundir. señor.
No. ¿Sí me entendieron? Sí, señor, entendido. Sí, profe, sí, claro. Sí, profe. Sí, entonces, miren que cada cosita en matemáticas sale de, pues, o tiene una razón del por qué, ¿no? Entonces es importante que lo tengan en cuenta siempre cuando, por ejemplo, en este caso, este conjunto A como está expresado allí, ¿qué representación o qué representa o cómo lo puedo tomar? En ese caso, yo sé que esto es un conjunto por comprensión, ¿no? ¿Sí? Así como lo tengo yo aquí. En este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente está enunciando una propiedad o una característica específica, ¿sí? Que en este caso precisamente es que los n pues estén entre 3 y 9. Y acá tengo otro tipo de representación que en este caso es por extensión. Ya sabemos que un conjunto por lo general tiene 3 tipos de representación, ¿no? Por comprensión, por extensión y por diagrama de Venn, ¿no? ¿Listo? Bueno, ¿y qué pasaría aquí en la 10? ¿Qué ley de inferencia es esta que tenemos aquí? P implica Q y P entonces Q. Dilema constructivo, dilema destructivo, modus tollendo tollens, modus ponendo ponens. La C. La C. La C, sí. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Ya terminé escrito? Yo sí, profe. Según lo que recuerdo, sí. Bueno, ¿qué era lo característico del tollendo tollens? ¿Y qué era lo característico? Bueno, ¿y por qué no tomo dilema constructivo, dilema destructivo? ¿Por qué no tomo el ponendo ponens? Para decirlo de una forma fácil, si no estoy mal, el poniendo pones, la que queda abajo como el entonces o como el igual sería la P. Y aquí estamos con la Q. O sea, el resultado es la Q, por así decirlo, profe. Ajá. Entonces, ojo con esas cosas, ¿no? Porque en cierta manera, si ustedes se acuerdan, tenemos esto, ¿no? Bueno, eso es lo que dice allí, ¿no? P implica Q, P y por lo tanto Q, ¿no? Esta es la ley que tengo yo ahí, ¿no? Pero entonces miren que en el caso del ponendo ponens, lo que yo colocaba aquí era el antecedente. Siempre acuérdense que hay un antecedente y un consecuente, ¿no? Al lado de una implicación, ¿no? Yo tenía aquí lo que es el antecedente y la conclusión iba a ser el consecuente. En el tollendo tollens, por lo general, tenía yo era el consecuente, ¿sí? Y la conclusión era el antecedente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que me decía él, por lo general, el tollendo tollens, ¿no? Ya ustedes se acuerdan de que hay unas variaciones, por ejemplo, con negaciones o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces yo diría más que esto de aquí va a ser el ponendo ponens, Ah, sí, era invertido. ¿sí? Eso era lo característico del ponendo ponens y el tollendo tollens, ¿sí? El dilema constructivo, ¿a qué se refería? Que algunos inclusive muchas veces me lo colocaron y que de hecho en la tabla no aparece así, ¿no? En la tabla que en ese tiempo en la unidad 1 no aparece exactamente como el dilema constructivo, ¿no? El dilema constructivo sencillamente es el mismo silogismo disyuntivo, ¿sí? Y de hecho también hay otro tipo de ley que es muy parecida al silogismo disyuntivo, que es este de aquí, que es el dilema destructivo, se llama así. ¿Sí? Solamente que tiene algunas variaciones en torno, pues, al dilema, al silogismo disyuntivo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tengo en ese caso de esa ley de inferencia. ¿Y aquí qué pasaría? En la 11, indicar el valor de verdad de la siguiente proposición, construida con cuantificadores. El conjunto universo para la variable x es el de los enteros. Entonces ya sabemos que el universal es de los enteros, ¿no? Existe un único x tal que x al cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿qué dirían? ¿Es verdadero o es falso? Falso. Es verdadero.
¿Por qué es verdadero? ¿Por qué es falso? Porque ningún X elevado al cuadrado da 1. Ningún X elevado al cuadrado da 1. ¿Y el 1 sí? Sí, ¿El 1 no? 1 elevado al cuadrado a 1, ¿no? 1 al cuadrado es igual a 1. Ujú. Entonces, ¿qué es verdadero o es falso? Existe un X al cuadrado es igual a 1. Pues si hay una opción que da verdadera, entonces la respuesta entonces tiene que ser verdadera, ¿no? Ajá. Entonces, allí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Dice que existe un único X, es decir, que solamente hay un elemento que cumple esa igualdad, que X al cuadrado es igual a 1. Es cierto que, bueno, escribámoslo por acá. Bueno, entonces coloquemos esto así. Existe un X, existe un único X, tal que X al cuadrado es igual a 1. Bueno, entonces es cierto que 1 al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Pero aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y es que, como yo estoy hablando, o miremos a ver un momento, el universo, ¿no? Bueno, el universal son los enteros. Ujú, listo, entonces, O sea que los en fraccionarios también entrarían. no, el universal son los enteros. Los enteros o los fraccionarios son los racionales. Los racionales, de hecho, es un conjunto más grande que el de los enteros. Ah, sí, sí, señor. Y el conjunto más grande siempre va a ser los reales, ¿sí? Ese es el conjunto más grande porque encierra a todos, ¿no? O sea, Ujú. en el caso de los fraccionarios siempre, en el caso de los racionales siempre van a ser de la forma P sobre Q, ¿sí? Los enteros yo sé que van a ser los negativos, por ejemplo, -3, -2, el 0 y también los positivos. Los reales abarca todos esos números, ¿sí? Y también los irracionales. Los irracionales son estos. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, el pi, ¿sí? O la e, ¿sí? Esos son algunos irracionales. Y como ya les dije, los reales abarcan todos esos números. Entonces es el conjunto más grande como tal. Esos son algunos conjuntos numéricos que se conocen así. Entonces, volviendo otra vez al cuento, 1 al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Es verdad que cumple esa condición. Pero ¿qué pasa? Que en esta cuestión estamos diciendo que el universal son los enteros, ¿sí? Entonces, como yo estoy diciendo que el universal es ese, pues hay otro número que cumple esa condición, que de hecho ya les comenté. Cuando yo elevo al cuadrado, un número negativo, pues me da positivo, ¿sí? Entonces, tengo dos números, el 1 y el -1. Es decir, que no existe un único X, sino que hay dos X que cumplen que X al cuadrado es igual a 1. Obviamente teniendo en cuenta que el universal son los enteros, ¿no? Porque si el universal hubiera sido, por ejemplo, los naturales, en ese caso sería verdadera la proposición. Pero como el universal son los enteros, esta proposición de acá, pues es falsa. ¿La vieron o no la vieron? Sí, señor. ¿Sí? Entonces hay que analizar un poquito en ese caso, ¿no? Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? Ya que me estoy No, metiendo en profe. algunas cosas que quizás de pronto pues no puedan entender o alguna cosa así. Bueno, la clásica que de hecho a muchos ya les he preguntado. eh, ¿Cuál es la unión como conjunto por comprensión de A y de B? ¿Cuál es la representación? La A.
todos los elementos que están en A o están en B. Ahí sería la B, ¿no? Y La de B. hecho me está pidiendo que es por comprensión, que lo enuncie por comprensión. En ese caso, obviamente, pues la A no me sirve, ¿no? Porque ni siquiera está anunciado como conjunto por comprensión, ¿no? La C tampoco me sirve porque tengo esa I, ¿no? Esa conjunción como tal, ¿no? Entonces, esa más bien estaría asociada a esa C, estaría más asociada a la intersección, ¿no? Entonces me quedaría la B, ¿no? Los X tales que X están en A o los X que están en B, ¿no? Bueno, usando lo que sabe su intuición, ¿cuáles son los subconjuntos del conjunto vacío? Estas sí se las puse La dura. B. ¿La A? La A. ¿Y por qué es la A? Porque ese símbolo no es el que representa el conjunto vacío. Sí, pero yo estoy hablando de cuáles son los subconjuntos del conjunto vacío. No que cuál es el conjunto vacío, sino cuáles son los subconjuntos del conjunto vacío. El universo, ¿El universal? la D. Sí, ¿no? ¿Será que es un subconjunto del universal? ¿Qué entienden ustedes por subconjunto? Un conjunto que está dentro de otro conjunto. Punto más Ajá. pequeño, ¿sí? El Ajá. universal no sería unos elementos 1, 2, 3 tampoco. Posiblemente los reales, indicando que los reales son números infinitos. Sería como la única lógica que le miraría. Pero Entonces si un acuérdense, conjunto vacío no hay. de una cosa. Los subconjuntos, como dicen ustedes, pues es un conjunto, pues digámoslo así, más pequeño en comparación a otro conjunto. Lo acabamos de mirar. Entonces, por ejemplo, los enteros es un subconjunto de los racionales, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente que ya lo dije, el conjunto Q es un conjunto más grande y que de hecho esto también está contenido en los reales, porque ya también lo comenté, los reales es un conjunto más grande que abarca precisamente todos los elementos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en este caso, si me están hablando de los subconjuntos del conjunto vacío, el conjunto vacío pues no tiene elementos, ¿no? Obviamente. Es decir que 1, 2, 3 pues no me sirve, ¿no? Sí, en ese caso pues no podría decir que 1, 2, 3 está contenido en vacío, porque vacío no tiene elementos. Ese conjunto U, así denotado que es el universal, pues al final de cuentas no sé cuál es el universal, ¿no? Porque no me está incluso referenciando quién es el universo como tal, ¿no? Entonces también la podría descartar. Me quedaría entonces vacío y R, ¿no? En ese caso R, pues es un conjunto incluso infinito, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y sigo diciendo, el conjunto vacío no tiene elementos. Entonces, el único subconjunto del conjunto vacío va a ser vacío. Entonces, eso ténganlo en cuenta siempre, porque de hecho es el único subconjunto de el conjunto vacío. Ese marico me estaba mordiendo la oreja, güey. Dime. Compañero, se le prendió el micrófono. Listo. El único subconjunto del conjunto vacío es el mismo vacío, el mismo conjunto vacío. ¿Sí? Hay otro tipo de cosas, ¿no? Que de pronto, aquí no nos vamos a meter y nos vamos a complicar más, ¿no? Porque de hecho hay unos conjuntos que son, hay un conjunto muy clásico en conjuntos o en pensamiento lógico y de hecho, bueno, más que todo en conjuntos numéricos, que se llaman partes de A. De hecho, ese conjunto tiene dos subconjuntos muy particulares, que en ese caso es el vacío y todo R, ¿no? ¿Sí? O todo el conjunto A, dependiendo de quién sea el universal, ¿no? Pero bueno, volviendo aquí a la cuestión, precisamente el único subconjunto del vacío es el mismo. ¿Sí? Bueno, sigo por acá. Bueno, esta cuestión aquí
Menciona la siguiente afirmación, ¿es verdadera o falsa? Para todo X, negación de P de X, entonces negación de para todo X, P de X. Esto de hecho se los comenté muchas veces, ¿no? Cuando ustedes vieron la parte de cuantificadores, ¿no? Que de hecho, bueno, no me acuerdo si en la parte de la guía o de pronto del anexo aparecía o seguía apareciendo así con esa negación en el para todo, ¿no? En el símbolo del para todo. ¿Qué dirían ustedes allí? ¿Es verdadero o es falso? Esa equivalencia. ¿Será que es lo mismo? El para todo, negación de P de X, implica negación de para todo X, P de X. ¿Será que eso es verdadero o es falso? Para todo X, negación de P de X implica negación del para todo X, P de X. ¿Qué es ese P de X? Ustedes saben que esa P de X es una proposición, ¿no? Que de hecho, pues, obviamente está hablando o está especificando que hay un X, ¿sí? Ese X precisamente es un elemento que ya sabemos que muy seguramente pertenece a un universo, ¿sí? Por eso ustedes escriben para todo X que pertenece a U tal cosa, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo, y es que cuando yo tengo el para todo X que pertenece a U, pues yo tengo o estoy negando la proposición, ¿sí? Lo que se niega es la proposición y el cuantificador es universal, ¿sí? En este caso, ¿qué? Negativo, ¿no? Ya ustedes saben, pues, que hay un universal positivo, hay un universal negativo. Y también hay un existencial negativo y hay un existencial positivo. En este caso, cuando yo escribo esto, de esta forma, cuando yo tengo esta negación del para todo X, P de X, pues esto cambia en cierta manera. Esta cuestión de aquí, esta negación del para todo, en cierta manera está denotando esto, que cambia el cuantificador. Existe un X, pero aquí, bueno, pongámosle que pertenece a U, pero aquí entonces niego la proposición, ¿sí? O sea que en cierta manera, pues no es que sea igual, ¿no? Porque aquí tenemos un existencial negativo, ¿no? Un existencial negativo al fin de cuentas, ¿no? ¿Sí? Y acá tenemos un universal negativo. Es decir que esa equivalencia como tal, pues no se da, ¿no? Lo mismo pasa con si, por ejemplo, yo hubiera tenido aquí existe una X que pertenece a la negación, perdón, que pertenece a U, negación de P de X, y decir, por ejemplo, que esto es lo mismo que esto de aquí. ¿Sí? Porque cuando yo niego el cuantificador, lo que se convierte es en el opuesto, ¿no? En ese caso, el existencial, si yo niego el existencial, pues esto va a ser o se va a convertir en un para todo X que pertenece a U y lo que yo nego es la proposición. Cuando yo nego la proposición, pues llámese pues una proposición P, ¿sí? Por ejemplo, Luis está dando la CIPA de hoy, ¿sí? O de la CIPA de pensamiento lógico matemático. Y si la niego, pues Luis no está dando precisamente la CIPA de pensamiento lógico matemático. Eso es lo que uno hace en la negación, ¿no? Entonces, ojo con esa parte simbólica porque a veces pareciera que fuera lo mismo o fuera como que sí es cierto, pero en el fondo tiene otras connotaciones de lo que es precisamente o lo que está significando, ¿no? En ese caso, ¿no? Bueno, ¿preguntas? Bueno, ahí sería falso, ¿no? En esa 14.
¿Hay preguntas? No, señor. Bueno, la más fácil de todas, el cardinal del conjunto. B. 4, exacto, de una vez, ¿no? El cardinal del conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto, ya sabemos, ¿no? Es un conjunto para el estudio o análisis de alguna situación particular dada que contiene a todos los conjuntos considerados. ¿Cuál será? ¿El universal? ¿El pasivo? Universal. Universal. El universal. Exacto, muy bien. ¿Qué pasaría acá? Escriba el lenguaje simbólico la siguiente descripción. Sea D, el conjunto de los elementos X tales que X es estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas, en Sistemas, y sea E el conjunto de los elementos de X tales que X estudia el lenguaje de programación Python. ¿Cuál podría ser? Precisamente el lenguaje simbólico. ¿Será que es con un existencial? ¿Será que es un para todo? ¿Será que es un existencial único? Sería la A. Sí, yo creería que es existencial. Ajá, exactamente. Exactamente, ¿no? De hecho, no puedo hablar. Ustedes saben que cuando yo hablo de un para todo, se supone que se cumple para todo elemento, ¿no? ¿Sí? Y ahí es cuando yo tengo que empezar a pensar si efectivamente se cumple para todos los elementos. ¿Sí? En este caso, ¿cuáles son los elementos? Pues los estudiantes, ¿no? En este caso, ¿no? Es decir que si yo veo que no se cumple, pues tendría que hablar de una existencial como tal, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que el existencial único, pues solamente está hablando de un solo elemento que cumple esa condición, ¿no? Entonces, pues sí, el único que va a cumplir va a ser, existe un único X, tal que E de X y de X, ¿no? Ya sabemos que E de X, pues es lo que está representando acá, ¿no? El conjunto de los elementos X tales que X es estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Miren que de hecho eso está dado como un conjunto por comprensión, ¿no? Y sea el conjunto de los elementos X tales que X estudie el lenguaje de programación Python. Este va a ser E y este va a ser D. Ambos incluso representados como un conjunto por comprensión, ¿no? Bueno, esa no es tan difícil de hacer. Bueno, esta yo creo que nos va a tocar pues pensar un poquito, que yo creo que no es tanto. Estas tres últimas, ¿ustedes qué dirían aquí? Tenemos los siguientes conjuntos. Los X tales que X al cuadrado es igual a 16 y el B, los X tales que X menos 4 por X más 4 igual a 0, es igual a 0. ¿Será que esos dos conjuntos A y B son iguales? Falso. ¿Por qué es falso? Se pone un valor a X para ver si da el mismo resultado y no lo dio. Ajá. Entonces, ¿qué es? ¿Verdadero o es falso? Falso. Bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente. Listo, entonces tenemos esto acá. Tenemos entonces A, que son los X tales que X al cuadrado es igual a 16, y B, que va a ser igual a los X tales que X menos 4 por X más 4 es igual a 0. Es igual a 0. Bueno, ambos están representados como un conjunto por comprensión, ¿no? Ya sabemos que en ese caso tengo son o la representación está dado como un conjunto por comprensión, ¿no? Entonces yo puedo de pronto incluso pensar en representar esos conjuntos por comprensión como conjuntos por extensión, ¿sí? Entonces, de hecho ya también a varios les he ido comentando. Cuando yo tengo un conjunto por extensión, son los elementos que cumplen esa condición o esa característica que está enunciando el conjunto por comprensión. En este caso,
¿Cuáles serían? Para el caso de A. 4 y menos 4. 4 y menos 4, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya sabemos que 4 al cuadrado es igual a 16 y menos 4 al cuadrado es igual a 16. Siempre que yo leo al cuadrado, pues siempre me va a dar positivo, ¿sí? El resultado, ¿no? En este caso, 16. ¿Qué pasaría acá con B? ¿Cuáles serían los elementos? ¿Cómo? Exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Exacto. ¿Por qué? Porque miren que está diciendo los x tales que x menos 4 por x más 4. Esto por lo general se llaman factores, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? O sea, esto de aquí, este paréntesis con esto de aquí. ¿Sí? Por lo general se llaman factores. Entonces tengo una multiplicación de factores. En este caso está diciendo que al multiplicar estas dos cosas, pues me da 0, ¿no? ¿Y cuáles elementos cumplen esa condición de que al multiplicarlo entre ellos mismos me da 0? Pues entonces hay un elemento, por ejemplo el 4. 4 menos 4 por 4 más 4, pongámosle. ¿Sí? 4 menos 4 es 0 por 4 más 4, 8. ¿Sí? Y 0 por cualquier cosa me da 0. Entonces, el 4 me cumple la condición de que la igualdad de acá, pues da 0. El menos 4 menos 4 menos 4 por menos 4 más 4. Aquí va a ser menos 8 por menos 4 más 4 sería 0. O sea que 0 por cualquier cosa me daría 0. Es decir que el 4 y el menos 4 cumplen la condición de que al multiplicarlo entre ellos dos, precisamente me da 0. ¿Sí? Me da 0 aquí. Y eso es precisamente lo que yo tengo acá, ¿no? ¿Qué elementos cumplen esa condición? Pues 4 y menos 4, ¿no? Es decir que B y A, pues efectivamente sí son iguales, ¿no? Sí son conjuntos iguales. De hecho, podemos pensar en otra cosa, ¿no? Entonces miren que, por ejemplo, el conjunto A, como lo tengo yo aquí, igual a 16, también se puede representar, o podría yo representarlo así, ¿no? X al cuadrado menos 16 igual a 0, para los que más o menos se acuerdan de matemáticas fundamentales. En este caso, yo tengo una diferencia de cuadrados, y esta diferencia de cuadrados, pues, se puede representar en términos de factorización de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al multiplicarlo por cada uno de los términos, efectivamente me da x al cuadrado menos 16. La manera más fácil de mirar si es igual o no es igual es expresarlo como conjunto por extensión. ¿Sí? ¿Sí me entendieron o se enredaron? Sí se entiende. Entendido. Listo. Listo. El 19. La intersección de los conjuntos A, 2, 4, 6, 8, 10 y B, los X tales que X es números primo, ¿cuál es? El vacío, el 2, el 2, 4, conjunto 2, 4 o los enteros. ¿Cuál sería la intersección? La B. ¿La D? B. La B. B. ¿La B? 2. Ajá, exactamente, ¿no? Es el único, ¿no? Porque el único primo, de hecho, en el conjunto A es el 2. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la intersección son los elementos que son comunes a los dos conjuntos, ¿no? O los elementos que se repiten, que también se
Se puede mencionar así, ¿no? Entonces, el único primo es el 2. El 4, el 6, el 8 y el 10 no son primos, ¿no? Hay que acordarse que el número primo es aquel elemento que al dividirlo entre él y el mismo, pues no tiene divisores, ¿no? O sea, solamente son los elementos que se pueden dividir entre ese mismo número y el mismo, ¿no? Entre el mismo El mismo número y y el el uno. 1, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, solamente cumple esa condición el 2, ¿no? Porque el 4 no, porque los divisores del 4 son 2, el mismo 4, el 1, ¿sí? Lo mismo pasa con el 6, lo mismo pasa con el 8, lo mismo pasa con el 10. En el caso del 2, sí solamente sería 1 y 2 los divisores de 2. Cuando pasa eso, entonces es un número efectivamente primo, ¿no? Sí, señor. Listo, y el último. ¿Cuál es el complemento? Sea el conjunto universal U igual a los X tales que X es un número par y B 2, 5, 7, 8, 9. Describa cuál es el complemento de B. ¿Cuál sería? Sería A, 4, 6, 10, 12, 14, 4, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14 o 4, 6, 12, 14. La A. Ajá, ahí sería la A, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente el conjunto universal precisamente son los números pares, ¿no? Los números pares por lo general son 2, 4, 6, 8, 10 y sé que son infinitos de hecho, ¿no? O sea, no solamente son 3 números, ¿no? De hecho son infinitos. Si yo digo que B es 2, 5, 7, 8, 9, entonces el complemento pues van a ser los elementos que le hacen falta para hacer el conjunto universal, ¿cierto? Es decir que el único que cumple aquí esa condición va a ser el 4, 6, 10, 12 y 14, ¿no? Sí, porque el caso de B, bueno, ahí está sobrando una coma, pero pues está faltando doble S del 6, ¿no? El 1, por ejemplo, no es un número par, ¿no? No se sabe si es un número par en ese caso, ¿no? Y aquí también está faltando en el caso del D, el 10, por ejemplo, también que sería un número par. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? No, señor. Buenas noches, yo sí tengo una pregunta. Dime. Es que la prueba dice que hay un solo intento y digamos, como solamente esos días, y digamos por cosas del destino, a uno le va la energía o algo así, o el internet, uno después, uno cómo hace. Bueno, ahí tendrías que sacar una evidencia y mandármela a mí, precisamente, pues para darte ese intento, ¿no? Otra vez, en el dado caso se te vaya la energía, por ejemplo. ¿Sí? Ah, bueno. Pero tendrías que sacar, como te digo, pues una foto o algo así, ¿no? Como una evidencia que te pueda abrir, te puedan abrir el intento otra vez, ¿no? Tengan en cuenta una cosa, que en cierta manera, por ejemplo, yo les podría, si ustedes se acuerdan, creo que a muchos les pasó, en la pretarea yo les abrí el intento, ¿sí? Por lo general se hizo en la pretarea así, ¿no? Entonces, ustedes tuvieron, si no estoy mal, 2 intentos o incluso hasta más intentos para hacer esa pretarea. Acá en el POC, pues yo ya no tengo los permisos para abrir más intentos, ¿sí? Entonces, eso ya lo hace directamente la directora de curso. Pero igual, pues ustedes me pueden mandar en el dado caso la evidencia para poder que la directora de curso abra ese intento como tal, ¿no? ¿Sí? Si en algún momento pues les falla el internet o se va la energía o cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, señor. Entonces, tengan en cuenta que, como ya les dije, entre el 2 y el 3 de julio pues pueden hacer la prueba. Hay que concentrarse precisamente en esa prueba. Acuérdense que esa prueba da 125 puntos, ¿sí?
que muy seguramente les sirve pues para ganar la materia, ¿no? Porque de hecho para ganar la materia tienen que tener más de 300 puntos, ¿no? Entonces, esa prueba da 125 puntos, son 2 horas, como ya lo comenté, es un solo intento y muy seguramente les va a salir pues de todas las unidades que ustedes han visto aquí, ¿no? De hecho. La unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, ¿no? La que ya sabemos que está asociada pues a las tablas de verdad, a las leyes de inferencia, lo que son los cuantificadores y también los conjuntos, ¿no? Que es la última unidad. De todas maneras es importante que la presenten, ¿no? Porque como les digo, a veces muchos estudiantes se confían, no la presentan y pues no les alcanza para llegar a los 300. De mi parte, solamente puedo ayudarles en las unidades, ¿sí? Por eso yo les digo, yo les puedo ayudar en las unidades, ¿sí? Para poder alcanzar en el dado caso los 300, porque si ya es prueba POC como tal, ya no les puedo ayudar porque como les digo, no tengo permisos para, pues, manipular ese puntaje, ¿sí me entienden? Entonces, en ese caso es importante que lo respondan, pues, de manera efectiva, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una, profesor. Dime. Yo nos compartí un enlace como un formulario, ¿verdad? Para, digamos, para hacer como una práctica antes del examen del POC, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo tenemos para hacerlo? ¿Hasta el viernes? Es decir, hasta antes de las pruebas. Sí, eso va a estar habilitado, ¿sí? La idea es que se preparen, ¿no? De hecho, también les compartí un Padlet, que de hecho también allí hay varias cositas pues para ver, ¿no? Hay incluso un juego de Kahoot, ¿sí? Que también lo pueden mirar. Está toda la parte de las leyes de inferencia, la parte de los cuantificadores, la parte de conjuntos, muchas cositas que se han subido en ese Padlet. Tengan en cuenta que pues siempre los Padlet aquí en este curso pues fueron muy importantes porque resumen muchas cosas de lo que se ha necesitado, ¿no? Y la prueba esa el simulacro, digámoslo así, pues va a estar abierta estos días. Y muy seguramente, pues, los que la presenten, pues van a tener, creo que les escribí 25 puntos más, ¿no? 25 puntos más al 75%, ¿no? ¿Sí? Bueno, otra cosa. El 75% ustedes saben que está compuesto por la pretarea, la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Eso es el 75% del curso, ¿no? El 25% es esta prueba POC, ¿sí? Entonces, si yo les digo, los 25 puntos se suman al 75%, pues muy seguramente va a ser a esa parte de la pretarea, la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, ¿sí? No al POC, porque eso representa el 25%. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Por dónde enviaron el enlace para hacer, digamos, la prueba? Digamos, estos días para ir a pasar. Yo mandé por el WhatsApp. También lo mandé al correo. Mandé un correo con todas esas especificaciones, los enlaces, el Padlet también y algunas informaciones adicionales para tener en cuenta, ¿no? Ah, ya, bueno, gracias. Listo. ¿Hay más preguntas? Sí, profe, la actividad abre y cierra. O sea, en ese momento ya uno la puede hacer. O solo el fin de semana. No, el fin de semana. Como te digo, el 2 y 3 de julio. Ahorita no se puede hacer. Solamente esos Listo, 2 perfecto. días. Entonces, por eso yo les digo siempre que se organicen, porque solamente va a estar abierto esos 2 días. Continuos, o sea, no cierran ningún horario, sino que están abiertas desde las 12 hasta las 12. Ajá, sí, esos días como tal. Todavía no se puede hacer, Listo, como profe. te digo. Listo, profe, gracias. ¿Profe, el simulacro nos Compañeros, da los perdón, puntos por respeto. independientemente del resultado? ¿Cómo?
el simulacro nos vas a dar los puntos independientemente del resultado. Sí, pues la cuestión es que, bueno, no importa tanto, ¿no? Sino que lo presenten, ¿no? En el dado caso, lo presenten y pues ahí se le sube los puntos. Wilmar, ¿ibas a preguntar algo? No, profesor, yo les quería compartir a los compañeros que no sé si a los demás les pase, pero el 2 y el 3 de julio, por ejemplo, yo en mi caso también tengo una prueba POC de álgebra, tengo otra, de al menos 4 materias, tengo que presentar pruebas lo diré, de ética y ciudadanía. Se los digo, muchachos, porque miren las agendas, que yo al menos este fin de semana tengo 4 pruebas POC de 4 materias distintas. Pues por si acaso, ¿no? Sí, eso a veces pasa. Eso a veces pasa. Por eso yo les digo que hay que organizarse, ¿no? Hay que saberse organizar porque como ya se está terminando el semestre, prácticamente el domingo se termina la materia, ¿no? Porque de hecho ya después del 3 de julio ya pues nos dedicamos, o me dedico yo como a recuperar a algunas personas, a ir mirando precisamente pues el puntaje total, organizando ya pues todo lo último del curso, ¿no? Ya pues esta es la última CIPA, de hecho, ¿sí? Que vamos a tener del curso, y ya aproximadamente el 20 de julio ya todo se termina, ¿sí? Entonces a los que ganaron ya después del 3 de julio, ya pueden descansar, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces es la última parte, ¿no? Bueno, muchachos, yo creo que sería hasta allí. Cualquier cosa, pues me comentan como siempre. Si necesitan, pues, ayuda o tienen alguna duda, me pueden escribir al WhatsApp. Yo creo que hay varios que me han escrito al WhatsApp. Entonces, yo también voy a estar contestando cualquier cosa que necesiten. Y pues que estén bien, muchachos, y pues nos estamos viendo. Vale, profe, muchas gracias. Buenas Hasta noches. luego. Muchas Que gracias. estés muy bien. Hasta Gracias. luego. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.